Bueno, buenos días a todos y todas. Lo primero de todo, agradecimientos sinceros, agradecimiento a la Diputación Provincial. Evidentemente, también dice mucho de las iniciativas públicas que pueden tener algunas administraciones, como es el caso de la Diputación Provincial, no solo con esta iniciativa puesta al servicio de todos los ayuntamientos de la provincia, incluso de la región, sino, por ejemplo, a través también de su central de compras. Y, por ejemplo, lo que ahora mismo Javier estaba comentando. Agradecimiento a Javier porque desde el punto de vista del contacto para la Academia Vortal, para la European Vortal Academy, ha sido nuestro nexo y la verdad es que una de las personas que nos ha facilitado todo el trabajo. Bueno, para nosotros como academia es la verdad ciertamente un orgullo, un éxito poder estar aquí en un marco incomparable como el que hoy estamos, porque la verdad es que este monasterio es espectacular. Tenerles a todos ustedes aquí con nosotros, también el éxito de convocatoria, porque he de referirme al mismo. La propia Diputación se extrañaba de los datos de asistencia, por cuanto nos decían que nunca solían sobrepasar los 90. Nosotros hemos llegado efectivamente a totalizar pues el global de las plazas que ofertábamos, 150 en este caso, y lo que nos ha llevado a que esta jornada sea retransmitida por streaming y pueda estar siendo viendo ahora mismo pues en toda España, vamos, en la red, ni siquiera en España, ¿verdad?, en toda la red. De manera que también bienvenida a todos los que aquí asistentes y bienvenidos también a todos aquellos que están viendo desde Internet, desde la red de redes, pues esta jornada de la Diputación Provincial de Burgos y de la European Vortal Academy, la cual he de decir que me enorgullezco de dirigir académicamente. Bien, de hecho, me permito hacer esta mención. Este es un evento más. Solemos tener esta convocatoria y este éxito de convocatoria, pero el próximo evento lo celebramos el 21 de marzo en Sevilla, ¿de acuerdo? Desde aquí invitamos a todos a participar de este evento, que es el Congreso Nacional de Contratación Electrónica, y evidentemente es uno de los congresos nacionales más importantes o referentes, ya va en su cuarta edición en materia de contratación pública en el panorama nacional. Bien, mi ponencia es una ponencia, podríamos decir, de punto de partida, de la jornada, ¿de acuerdo?, de lo que hoy vamos a ver. Es, como digamos, una puesta a punto de lo que luego vendrá. Es decir, yo repasaré el marco, es decir, el marco normativo o las normas relativas, como cita la ponencia, relativas a los medios de comunicación electrónicos utilizables en los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público. Va a hacer un año que la ley entra en vigor, ¿de acuerdo? Por eso esta jornada se llama la contratación pública electrónica tras un año de aplicación, y lo que queremos ver desde aquí es efectivamente qué es lo que hemos hecho y qué es lo que todavía queda por andar. Yo creo que el éxito de la convocatoria también obedece a la confección del programa. No es fácil tener, y ya lo avanzo, pues al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, lo cual agradezco también mucho su presencia, a Cristina Clara, que me acompaña aquí a mi derecha, que luego tendré el honor de presentar para su ponencia, y también al Ayuntamiento de Aranda de Duero, donde se van a comentar pues efectivamente resoluciones importantes de los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, entre ellas la 104/2008, donde las partes eran evidentemente, una de ellas, digamos, la administración recurrida era precisamente el Ayuntamiento de Aranda de Duero, ¿de acuerdo? Fallo que en este caso resolvió el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales a favor del recurrente, del contratista. Bien. Dicho todo lo cual, voy a empezar. Como decía, estamos ante un punto de partida. Bien, yo quiero empezar en este punto de partida con las referencias generalistas, si podemos decir, que hace la ley a los medios de comunicación, de acuerdo, electrónicos utilizables en la Ley de Contratos del Sector Público, en los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público. Bien, me permito abrir comillas y citar lo que dice el propio texto legal en cuanto a que las referencias de esta ley a la presentación de documentos escritos no obstarán, de acuerdo, a la presentación de los documentos por medios electrónicos, ni en su caso a la generación de soportes físicos electrónicos y su posterior presentación. Es decir,
Empiezo por aquí, digamos, diciendo que incluso en aquellos supuestos en los que se pueda utilizar o esté admisible la presentación en papel, no se obstará a la presentación por medios electrónicos. Esta filosofía no es nueva, esta filosofía ya obedece a la que se utilizaba con respecto a las personas físicas, por ejemplo, o aquellas no obligadas a la tramitación electrónica en la Ley 39/2015, y la encontramos incorporada en este caso también a la ley. También quiero hacer referencia a ese precepto que tiene la Ley de Contratos del Sector Público cuando dice que será una orden ministerial, en este caso de Hacienda y Función Pública, la encargada de definir las especificaciones técnicas. Esto en los primeros albores de la norma fue utilizado por escépticos o por resistentes, es decir, para la no aplicación de la contratación electrónica. Evidentemente nada más allá de la realidad, porque la disposición que regulaba la entrada en vigor de la norma no supeditaba la entrada en vigor de la contratación electrónica y de la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas en los procedimientos de contratación a el desarrollo reglamentario, como sí ocurría, por ejemplo, con la cuestión de la participación de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que todavía está pendiente de entrar en vigor porque está pendiente de desarrollo reglamentario. Bien. Otras cuestiones que establece la exposición de motivos de la ley, que ya es por todos conocido, es que la contratación electrónica es obligatoria desde la entrada en vigor de la ley, y todos sabemos que la entrada en vigor de la ley se produjo el pasado 9 de marzo, lo que supuso un adelantamiento, como también todos sabemos, a la obligatoriedad de aplicar la contratación electrónica que venía establecida por las directivas de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Es decir, la adelantamos al 9 de marzo cuando las directivas de la Unión Europea nos lo establecían como obligatorio a partir del 18 de octubre de 2018. Bien. ¿Dónde está esa vocación? Es decir, y aquí venimos un poco a lo que la diputada Inmaculada nos decía, y algo que yo particularmente, junto con muchas otras personas, vengo defendiendo también hace mucho tiempo, que es la profesionalización de la contratación pública. Pero ya no es que lo digamos unas u otras personas, independientemente de quiénes sean, sino que esto obedece a una recomendación de la propia Comisión Europea. Esta vocación ha sido incorporada por la ley, que se refiere a la profesionalización de la contratación pública. Y cito, construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública. Es decir, lo que nos viene a decir en términos generales, o en el resumen que yo aquí quiero traer en concreto, es que los profesionales de la contratación pública evidentemente deben abogar, según esta recomendación, por siempre obtener la mejor relación calidad-precio, ¿verdad?, en cada compra. Bien. Y nos dice, esto significa garantizar la disponibilidad de herramientas y procesos para lograr una contratación inteligente. Inteligente, yo creo que la Comisión lo dice desde el punto de vista de que la contratación pública es estrategia, y utilizarla estratégicamente es utilizarla de una forma inteligente. Y para eso, evidentemente, nos dice herramientas tales como de contratación electrónica. Cita muchas otras, ¿de acuerdo?, que evidentemente también son muy valorables, pero de aquí tenemos que partir de una premisa. Es decir, no conozco todavía a nadie que, pese a las mayores o menores dificultades, eso también va en las circunstancias de cada uno y en las opciones que elija, a las mayores o menores dificultades que haya obtenido en la implantación de la contratación electrónica, que una vez implantada no diga o no reconozca o no se sienta que ha mejorado su calidad de vida, podemos decir, desde el punto de vista de la gestión de la contratación pública, del día a día. Por lo tanto, entendamos en este caso, por tanto, atendiendo a la ley, no porque lo diga yo, y atendiendo a la Comisión Europea, que la herramienta de la contratación electrónica es una herramienta más de profesionalización de la compra pública y evidentemente nos va a llevar a tener una mejor compra pública. Bien. La ley articula el uso de los medios electrónicos a través de 3 disposiciones, la 15, la 16 y la 17, estableciendo una serie de obligaciones generales y una serie de obligaciones específicas, pero sobre todo, y este es el mensaje que también quiero lanzar, ¿de acuerdo?, estandariza el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, no solo en la presentación de ofertas, sino a grandes rasgos en las comunicaciones del procedimiento de contratación.
Y recordemos lo siguiente, ¿de acuerdo? Que no seguir el procedimiento legalmente establecido supone la nulidad de pleno derecho. Yo estoy hablando en estos momentos, aunque me referiré a la presentación de ofertas, del marco normativo sobre la utilización de medios de comunicación, por lo tanto me referiré también al, bueno, no sé si al tema de las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos. Bien, primer mensaje que nos dice la ley de este punto de partida, estandarizar el uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo de la ley. Voy a continuación, y como puesta a punto, como decía, ponencia introductoria de lo que será el resto de la jornada, es decir, para situar, ¿de acuerdo?, en nuestra cabeza el ordenamiento jurídico que posteriormente será objeto de debate. Tenemos una mesa que yo creo que va a ser pues muy interesante y donde el público va a tener la oportunidad de participar y va a durar cerca de 1 hora y media a la finalización de la mañana. Bien, pues para poner todo esto en común, voy a intentar desgranar las disposiciones adicionales que he citado de manera, pues no sabría cómo decirlo, pero por lo menos podríamos decir no utilizando la mejor de las técnicas normativas, porque la verdad es que son disposiciones adicionales de una difícil comprensión, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que no están, podríamos decir, ni estructuradas desde el punto de vista de que, bueno, pues ahí hay introducidas muchas cosas a modo de totum revolutum. Sobre esto ha escrito en concreto el amigo y compañero Jorge Fondeville Antolín, donde él ha hecho una hipotética reestructuración de lo que serían estas disposiciones adicionales, es decir, cómo con un nuevo orden sistemático, porque la redacción que tienen yo creo que esa sistemática daría lugar a su mejor comprensión. Pues bien, voy a hacer de manera, evidentemente en el tiempo que tengo, pues ese esfuerzo. Bien, la primera de ellas es obligaciones. Si nos fijamos en las diapositivas, arriba, ¿de acuerdo?, vamos a encontrar el área temática donde nos encontramos. En este caso estoy hablando de obligaciones de realizar las notificaciones pertinentes por medios electrónicos. Aunque ahora entraré en lo que dice la normativa, la ley al respecto, quiero antes hacer referencia a dos cuestiones. Nos dice la ley que se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica, y evidentemente si me da tiempo haré posteriormente, me debería dar tiempo y me tendrá que dar tiempo porque es importante también el mensaje final que quiero indicar. Es decir, nos da dos posibilidades que, ya se ha dicho que difieren de lo redactado de acuerdo al respecto por la Ley 39/2015. ¿De acuerdo? Bien, y aquí es donde quiero traer a colación dos expedientes, dos informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, concretamente el 1/2018 y el 2/2018. Bien, el primero de ellos, referido a diversas cuestiones relacionadas con las notificaciones electrónicas, nos dice que la Ley de Contratos del Sector Público, las notificaciones a las personas físicas, algo que efectivamente ya se decía desde el principio por muchos autores, las personas físicas también deben realizarse por medios electrónicos, las notificaciones. Esto quiere decir que los licitadores, persona física, ¿de acuerdo?, evidentemente tienen las mismas obligaciones respecto de los medios electrónicos que las personas jurídicas en las licitaciones de los contratos. Esto obedece a este elemento de lex specialis que supone la Ley de Contratos del Sector Público respecto de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, respecto de la Ley 39/2015. También nos dice este informe que el sistema de notificaciones electrónicas obligatorias es aplicable a todos los actos a los que se refiere la ley. Y cuando digo a todos los actos, es a todos los actos, también incluidos los referidos, por tanto, a los contratos menores, ¿de acuerdo? Es algo que también se ha cuestionado y, evidentemente, no hay ninguna salvedad en la norma que nos diga que los contratos menores no es que tengan que ser licitados, propiamente dicho, el término de licitación de concurrencia competitiva, es un medio de adjudicación directo, así está reconocido, pero sí que las comunicaciones que se hagan dentro del contrato menor deben de ser por medios electrónicos. Bien. Y bueno, nos viene a decir luego también que la dirección electrónica habilitada única a la que se refiere la disposición adicional 15 es la misma, no se refiere la propia ley a distintos conceptos de dirección electrónica habilitada, que conste que la ley no hace referencia, como la Ley 39/2015, a la dirección habilitada única. Bien. Expediente 2/2018 sobre la tramitación electrónica de los procedimientos. Este expediente
nos ponía de manifiesto diversas cuestiones. Yo he traído a colación dos que me parecían interesantes en este punto de partida, que son las siguientes. Evidentemente, la intención nos dice que es simplificar enormemente la publicación de contratos y aumentar la eficiencia y la transparencia, pero quedémonos con lo siguiente: deben convertirse en el método estándar de comunicación e intercambio de información en los procedimientos de contratación. Lo que yo les decía que antes no dice la ley, pero que sí que pretende estandarizar los medios electrónicos de acuerdo en los procedimientos de contratación, en la tramitación de todos los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, nos dice que los procedimientos regulados en la ley se regirán en primer término, y aquí es donde destaca, por fin, o ya por lo menos la Junta Consultiva nos lo deja claro, de acuerdo, esta lex specialis respecto de la ley general, que es la Ley de Procedimiento Administrativo. Efectivamente, nos dice que se regirá en primer término por los preceptos contenidos en la ley y subsidiariamente, de acuerdo, por los establecidos en la Ley 39/2015. Bien, los plazos, ¿cómo se computarán? Pues aquí encontramos lo siguiente. En el supuesto de realizarse mediante comparecencia electrónica, desde la fecha de envío, de acuerdo, de esta notificación, de la respectiva notificación, o bien desde el aviso de notificación, desde el aviso, por lo tanto el aviso es obligatorio, siempre que el objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil de contratante. Yo creo que esto es algo que evidentemente por defecto o por deformación profesional se hace habitualmente, es decir, lo normal es efectivamente publicarlo el mismo día en el perfil del contratante, pero en caso contrario se hará desde la recepción de la notificación por el interesado, estableciendo una excepción referida al recurso especial en materia de contratación, que también la ley lo establece, y en este caso, siguiendo lo establecido por la Ley 39/2015, de acuerdo, lo establece íntegramente electrónico. Pero bueno, no voy a entrar evidentemente en él. Además, luego está Javier Píriz, que es el letrado del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y letrado, en este caso, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, y bueno, pues las cuestiones referidas a esto pues las podrá él desarrollar. Voy a intentar también en esta presentación, que es una presentación introductoria, no pisar al resto de los ponentes, es decir, podría hacer referencia a algunas otras resoluciones, a algunas voy a hacer, pero intentando siempre no introducirme en el campo de otros ponentes. Bien, pues pasemos, dejemos el recurso especial con esa excepción, esa salvedad, y entremos en la segunda obligación. Obligación de utilizar medios exclusivamente electrónicos en relación con las notificaciones y comunicaciones en la tramitación de los procedimientos de adjudicación. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué encontramos aquí? Venimos insisto, ¿de acuerdo?, de esta obligación. Encontramos excepciones, encontramos una excepción. ¿Cuál es? La comunicación oral, es decir, las comunicaciones distintas podrán hacerse en las comunicaciones distintas que sean relativas a los elementos esenciales de un procedimiento, de manera que en los elementos esenciales de un procedimiento nos viene a decir que esta excepción no cabe. ¿Requisitos que se nos pide? Pues bastantes, la verdad. Que el contenido esté suficientemente documentado, hay que documentarlo en estas comunicaciones orales de modo suficiente, que deben estar documentados a través de medios adecuados, tales como archivos, resúmenes escritos o sonoros, y no caben, en todo caso, porque son elementos esenciales de un procedimiento, en los pliegos, en las solicitudes de participación y en las ofertas. De manera que también la ley, respecto de las comunicaciones exclusivamente por medios electrónicos, nos regula, de acuerdo, las posibilidades de la comunicación oral como una excepción, es decir, como algo excepcional, que además exige dotar de una serie de requisitos que básicamente sean documentos fehacientes de los mismos, documentados por medios de archivos, resúmenes electrónicos o sonoros. Bien, tercera obligación, obligaciones generales y específicas, decía al principio. Y recordemos que cuando se trata de una obligación para el órgano de contratación, eso supone a la par un derecho para la otra parte, en este caso la parte contratante o la parte licitante. Bien.
No estarán obligados a exigir el empleo de medios electrónicos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos la obligación de presentar ofertas y solicitudes de participación por medios electrónicos. Esa es la obligación, pero nos encontramos con una serie de excepciones, que son las que regula la disposición adicional 15, ya por todos conocidos. Y aquí es donde probablemente luego se generará algo de debate. Y por tanto no voy a entrar en las distintas resoluciones que recogen esta cuestión, porque confío y sé que lo hará Javier Píriz desde el Tribunal Administrativo, en este caso recursos contractuales. Bien. Nos dice la ley, los 4 supuestos, cuando debido al carácter especializado de la contratación se requieran herramientas, dispositivos o formatos de archivos que no estén disponibles, es decir, estoy haciendo un desglose de esa redacción, o sea, no solo carácter especializado, que se requieran herramientas, sino que además se exige que no estén en general disponibles y que no acepten los programas generalmente disponibles, es decir, se exige una serie de requisitos. Aquí nos está hablando de herramientas, el siguiente nos está hablando de software. Un software especial, extraordinario, es decir, aplicaciones que soportan formatos de archivo, que son formatos de archivo que no pueden ser procesados por programas abiertos, no estén generalmente disponibles y haya un régimen de licencias de uso privativo. Es decir, se exigen una serie de requisitos tales que es verdaderamente complicadísimo encontrar posibilidades de, no digo que no las haya, claro que las hay, han sido contempladas, esto es una traslación exacta, una transposición exacta de lo dispuesto por la Directiva 2014 respecto de las posibilidades de no utilización de los medios electrónicos y están pensadas para el conjunto de los 28 todavía Estados miembros de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Bien. Más supuestos. Nos dice que cuando se requieran equipos ofimáticos especiales, es decir, aquí nos está hablando de un hardware especial. Es obvio y comúnmente ya conocido y reconocido que para llevar a cabo la licitación electrónica en los términos que todos las utilizamos de manera general, no hacen falta ni software especial desde el punto de vista contemplado en la directiva, ni hacen falta, efectivamente hace falta un software específico, pero no es un software que cumpla todos estos requisitos, que no pueden ser procesados por otros programas abiertos, no están generalmente disponibles, régimen aplicables, bueno, en fin. Entonces, también encontramos el supuesto de los equipos ofimáticos especializados, el hardware, y por último encontramos, de acuerdo, las posibilidades de presentación que los pliegos requieran la presentación de modelos físicos. Está hablando de las muestras, bien, físicos o a escala. Aquí hay que decir que la licitación electrónica, la contratación pública electrónica también permite en estos procedimientos, es decir, el hecho de que tengamos un expediente con muestras no nos fuerza, si no queremos, a llevar el contrato en papel, de acuerdo, el procedimiento en papel. ¿Por qué? Porque los sistemas de licitación electrónica contemplan entre las posibilidades que tienen las herramientas la posibilidad de indicar dónde se han de presentar esas muestras con carácter físico, ¿de acuerdo? Mientras que todo lo demás se puede seguir llevando a cabo por medios electrónicos. Pero, no obstante, reconocemos que es una posibilidad que contempla en este caso la ley en su disposición adicional 15. Bien. Dentro de esta obligación encontramos también los intercambios de información para los que no se utilicen medios electrónicos, ¿de acuerdo? Intercambios de información para los que no se utilicen medios electrónicos, es decir, la ley nos regulaba los medios electrónicos, nos regula en su caso la comunicación oral como algo excepcional y, bueno, pues evidentemente con una serie de requisitos, pero también nos dice, en este caso, ¿de acuerdo?, las cuestiones o los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando llevemos a cabo una comunicación no electrónica, y nos dice que el envío se realizará por correo o por cualquier otro medio apropiado, evidentemente que quede debida constancia, eso por supuesto, o por una combinación de ambos. Y en todo caso es muy importante que tengamos esta referencia, a la que luego entiendo que entrará en el debate, que supone la obligatoria necesidad de hacer un informe específico sobre las razones por las que se haya considerado utilizar medios distintos de los electrónicos. Es decir, hay que motivarlo suficientemente en el expediente, ¿de acuerdo? Y evidentemente, bajo mi punto de vista, con carácter previo, es decir, con antelación, no posteriormente. Los informes, en este caso, si son motivados y nos han llevado a la tramitación en papel, la lógica jurídica y la práctica administrativa nos dice, ¿verdad?, que han de ser informes previos, no posteriores. Bien. Excepción al uso de medios electrónicos en el proceso de presentación de ofertas. También viene regulado en la ley como excepción a esta obligatoriedad de la presentación, ¿de acuerdo?, de ofertas por medios electrónicos.
También se excepciona, además de los 4 supuestos anteriores, el uso de medios electrónicos, y aquí pues cada uno tiene que ver si es su caso, es decir, tenemos que incardinarnos si no tramitamos en licitación electrónica si estamos en estos supuestos. En un caso de violación de la seguridad de los antedichos medios electrónicos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, evidentemente, pues es un supuesto muy tasado, y otro cuando se trate de proteger información especialmente delicada, ¿de acuerdo? Que requiera, bueno, pues dice un nivel tan alto de protección que no se pueda garantizar adecuadamente utilizando dispositivos y herramientas electrónicos. En fin, son supuestos muy tasados, creo que aplicables muy restrictivamente y para entidades y contratos muy específicos y muy concretos, donde además en uno de ellos se tiene que dar una violación de la seguridad de los antedichos medios electrónicos, pero que en todo caso requieren también, insisto, de un informe específico de las razones por las que se hayan considerado estos 2 supuestos. Por lo tanto, tampoco es algo que podamos decidir a nuestro libre albedrío. Bien. Más obligaciones que se contemplan respecto de la utilización de medios electrónicos y de las comunicaciones en los procedimientos de contratación pública. Obligaciones que, insisto, evidentemente son para el órgano de contratación, y es la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas y las solicitudes de participación. Es decir, aquí tiene que haber una custodia de la información, ¿de acuerdo?, tanto del órgano de contratación como de todos aquellos servicios dependientes de los mismos y que intervengan en el procedimiento y que tengan acceso a dichas comunicaciones e información, ¿de acuerdo? Esto no es diferente a lo de antes que teníamos, que siempre ha habido, lo que pasa es que ahora está concretado evidentemente en esa estandarización obligatoria del uso de los medios electrónicos en la contratación pública, y se refiere concretamente a la integridad de los datos y a la confidencialidad de las ofertas y las solicitudes de participación, de manera que se debe garantizar que el contenido será secreto y que no será conocido hasta después, nos dice cuándo, de finalizado el plazo para su presentación, evidentemente, y hasta el momento fijado para su apertura, donde, salvo la confidencialidad que corresponda de respecto de los proyectos presentados, pues el resto de cuestiones, de acuerdo, por regla general, son de carácter público. Bien. Estas son unas obligaciones, por tanto, que también están muy en relación con la trazabilidad, ¿de acuerdo? Es lo que también las plataformas de licitación electrónica nos permiten, la trazabilidad y el uso de los medios electrónicos. Bien, sexto punto. De forma potestativa, los órganos de contratación podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, de forma potestativa. Por lo tanto, los órganos de contratación también tienen esta potestad. Esto viene contemplado en la ley. La ley es verdaderamente compleja en este aspecto. Son 3 disposiciones, pero como decía antes, establecidas de manera sistemática y con una complejidad suficiente. Bien, ¿para qué tipos de contratos? Esto no suele ser lo habitual, pero ahí está contemplado y es una potestad de los órganos de contratación. Y como la finalidad de esta ponencia es poner sobre la mesa lo que posteriormente va a ser objeto de desarrollo y debate, ¿de acuerdo? Pues en ello estamos. Bien, ¿para qué tipos de contratos? De obras, de concesión de obras y de servicios y de concursos de proyectos. Y también en contratos mixtos que combinen elementos, ¿de acuerdo?, anteriores. Bien. Esto, un ejemplo es el de la llamada tecnología BIM, que recientemente no sabría decir exactamente, ha entrado en vigor hace 15 días, 3 semanas, un mes, el tiempo pasa muy rápido y la verdad es que uno no se da cuenta. Pero efectivamente ha entrado en vigor porque ha salido publicado el Real Decreto que lo regula, quiero recordar que es un Real Decreto, ¿de acuerdo? Y por tanto es aplicable. Por lo tanto es una potestad que tienen las administraciones de utilizar, por ejemplo, en la construcción esta tecnología BIM, ¿de acuerdo? Bien. 7. Séptima obligación o posibilidad, potestad. Los órganos de contratación podrán exigir la utilización de herramientas y dispositivos que no estén disponibles de forma general. Por lo tanto, también se pueden establecer, en este caso, la utilización de herramientas y dispositivos que no estén disponibles de forma general. Hay ejemplos, entiendo. Sin ir más lejos, por ejemplo, creo que esta Diputación utiliza una herramienta para la contratación a través de su central de compras de contratos menores, ¿de acuerdo? Es una herramienta propia que evidentemente
pues evidentemente no está disponible de forma general, ¿de acuerdo? Y sé que los municipios de la provincia compran a través de la misma, aquellos que así lo hacen, a través de la central de compras, ¿de acuerdo?, en contratos menores. Bien, que sea necesario. Atención, yo digo lo que dice la ley, que ofrezcan medios de acceso alternativos, ¿de acuerdo? Y se considerará que los órganos de contratación ofrecen medios de acceso alternativos cuando ofrezcan gratuitamente un acceso completo y directo por medios electrónicos a dichas herramientas y dispositivos, evidentemente a partir de la fecha de publicación del anuncio, a partir de la fecha de la invitación, ¿de acuerdo? Este enlace tiene que aparecer en, bueno, pues en la invitación o en el anuncio, como en todo contrato. Y que garanticen a los licitadores que pueden tener acceso al procedimiento de contratación utilizando mecanismos de acceso provisionales disponibles gratuitamente en línea. Y por último, que ofrezcan un canal alternativo de presentación electrónica de ofertas, ¿vale? Esto es lo que nos dice la norma, y por lo tanto, si utilizamos este tipo de herramientas y dispositivos que no estén disponibles de forma general, pues tenemos que entender evidentemente su aplicación al albor o en el seno de lo que establece la disposición adicional. En concreto, esta es, si no recuerdo mal, la 16, apartado 7, si no recuerdo mal, para la utilización de este tipo de herramientas. Bien. Punto 8. Obligaciones de carácter general. Más obligaciones referidas al régimen jurídico normativo de la aplicación de la utilización de medios electrónicos en las comunicaciones de los procedimientos de contratación. Bien. Se podrá exigir a los licitadores, esto está en la disposición adicional 16, se podrá exigir a los licitadores como requisito de tramitación por medios electrónicos la previa inscripción en el registro de licitadores. Bueno, todos sabemos cuál es la situación actualmente, si nos acudimos al registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado, de desbordamiento, en el sentido de que efectivamente hay un atraso importante respecto de la notificación de las inscripciones o no de las personas jurídicas o físicas que lo han solicitado, ¿de acuerdo? En este momento me parece que están evaluando las de julio y agosto del año pasado. Este dato no es un dato contrastado, ¿de acuerdo? Pero bueno, efectivamente, en todo caso hay un retraso. Por lo tanto, esta es una posibilidad que establece la disposición adicional 16, en este caso concreto en la letra K, ¿de acuerdo? Pero que evidentemente, a juicio de cuál es la situación actual, bueno, pues cabría o no cabría pedir. Yo evidentemente abogo por no hacerlo, que lógica básica, ¿no? Si Inmaculada, la diputada, nos comentaba los problemas que trae la contratación, de acuerdo con la nueva ley, si por encima la hacemos más dificultosa para nuestros proveedores, pues todavía peor. Bien. Y por último también nos dice, bueno, por último no, a continuación, los licitadores o candidatos que presenten sus documentos de forma electrónica también podrán, como potestad, presentar al órgano de contratación en soporte físico electrónico una copia de seguridad de dichos documentos. Y esto sí, nos lo dice de acuerdo en los términos fijados por esa orden ministerial que todavía está pendiente de ser aprobada y publicada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una cuestión que tenemos dentro del ordenamiento jurídico, pero que todavía no es objeto de aplicación porque no ha sido desarrollada. Bien. Obligaciones en relación con la presentación electrónica de ofertas y solicitudes de participación. Más obligaciones contenidas en estas disposiciones. Se pueden apuntar las siguientes obligaciones. Los programas y aplicaciones utilizados deben de ser de amplio uso, fácil acceso y no discriminatorios, es decir, cuestiones que han de cumplir estas plataformas de licitación electrónica y que evidentemente, bueno, pues son tenidas en cuenta por todas y que creo que podemos decir que al menos la mayoría o las más conocidas hoy en día lo cumplen. Y la información y las especificaciones técnicas para su presentación electrónica deberán estar a disposición de todas las partes interesadas, y vuelve a decir y reiterar, en base a los principios generales de la contratación pública, que no han de ser discriminatorias, ser conformes con estándares abiertos de uso general y amplia implantación. Bien. Y nos dice que estas obligaciones se extienden en este caso a los planes y proyectos. ¿De acuerdo? Bien. Vale.
Más obligaciones. Obligaciones en relación con la presentación o dentro del mismo apartado. Estamos dentro de las obligaciones en el apartado 9, dentro de las obligaciones en relación con la presentación electrónica de ofertas y solicitudes de participación. Y nos dice lo siguiente la ley. Siguientes obligaciones. En los procedimientos de adjudicación de contratos, y aquí sí que podemos traer a colación alguna resolución de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que probablemente la traigo porque no sea tratada dentro del objeto de las siguientes ponencias, de manera que se podrá presentar en dos fases, ¿de acuerdo? Primero, transmitiéndose la huella electrónica de la oferta y posteriormente la presentación de la documentación, que a todos los ofertos se tendrá que hacer en un plazo máximo de 24 horas. Bien, esto es lo que nos dice la norma. Luego nos define lo que es la huella electrónica de la oferta y también nos regula en la disposición adicional 16 las copias electrónicas. O sea, es una regulación, insisto, aunque asistemática, muy amplia y muy densa. En ese sentido, las copias administrativas se regirán por, de acuerdo, lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Y en cuanto a la huella electrónica de la oferta, nos establece el concepto de la misma, que no voy a citar porque está en la propia ley. Pero sí quiero citar dos ideas. Ayer, hablando con una persona también especializada en la materia, me decía, yo creo que el mejor custodio de la oferta, ¿verdad?, es el propio licitador, por cuanto ¿qué problema habría entre presentar la huella y posteriormente, cuando sea el momento legal oportuno de la apertura de las ofertas, presentar la documentación, por ejemplo? Evidentemente ahí se garantizarían todos los elementos de custodia. Bien, yo la verdad es que si ahora pudiéramos seguro que analizarlo y después de no 5 minutos sino un estudio sesudo, pues a lo mejor podríamos encontrar ventajas e inconvenientes de esta solución, pero al fin y al cabo la cuestión es la siguiente: pues no se puede, porque no nos lo contempla la ley, y no, qué duda cabe que puede que sea el mejor de los procedimientos, pero no es el procedimiento legalmente establecido. Por lo tanto, la huella debe de ser presentada en dos fases, como dice aquí, y en un plazo máximo de 24 horas. Y en este sentido quiero citar la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la número 754/2018, ¿de acuerdo?, referida a una exclusión, no presentación, es decir, fue excluido un licitador por no presentación por este mismo motivo y su recurso fue desestimado, de manera que se le dio la razón, en este caso a la administración contratante o al poder adjudicador, porque se exigía presentación en dos fases, huella y documentación por separado, y los pliegos no fueron impugnados, además de que estableció que esta forma de presentación era legal y por tanto obligatoria al estar recogida en los pliegos. Bien, décima, apartado 10, obligaciones en relación con las comunicaciones y notificaciones entre el órgano de contratación y el licitador o contratista. Bien, se identifican las siguientes obligaciones. Las herramientas y dispositivos que deben utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, ¿de acuerdo?, dentro de los procedimientos de contratación pública. Vuelvo a decir, esto que es obvio, son cosas generales, ¿no? No serán discriminatorias, estarán disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso general, ¿de acuerdo? Porque si no, nos encontraríamos en alguna de las excepciones que hay que motivar suficientemente para acudir a herramientas específicas, para acudir a aplicaciones específicas, etcétera, etcétera. Las aplicaciones deben acreditar fehacientemente la fecha y hora de su envío o puesta a disposición, ¿de acuerdo? Estamos en las notificaciones. Y la de la recepción o acceso por el interesado. También la integridad y la identidad del remitente. Por lo tanto, fehaciencia, veracidad y responsabilidad también, de acuerdo, de las comunicaciones. Es decir, el sistema de comunicaciones tiene que ser tal que permita también el supuesto de responsabilidad, del tipo que sea, de, en este caso, la administración o del contrario. Por tanto, estos son los estándares que tienen que cumplir las aplicaciones, que no son distintos a los exigidos con carácter general en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Y conviene destacar, en este caso también del recurso especial en materia de contratación, que establece que las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes, de acuerdo, de los interesados se harán por medios electrónicos. Ya avancé antes que el recurso especial en materia de contratación, de acuerdo, se había establecido de manera íntegramente electrónica en su procedimiento. Bien, antes de pasar a los dispositivos de recepción electrónica, quiero comentar en este caso, respecto de las notificaciones y comunicaciones electrónicas, dos resoluciones de tribunales administrativos de recursos contractuales, porque no olvidemos que el título de la jornada se llama La contratación pública electrónica tras un año de aplicación, y por eso es tan importante contar con la presencia de un tribunal, en este caso administrativo de recursos contractuales, hoy en nuestras jornadas, y hacer referencia, como estamos haciendo, sin ser exhaustivo, a las distintas resoluciones de tribunales administrativos de recursos contractuales. Así quiero citar la resolución número 166/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de Madrid, que se refiere también a un supuesto de exclusión de un licitador, de acuerdo, que su recurso fue desestimado, porque, y en base a este a este ordenamiento jurídico que nos establece la Ley de Contratos del Sector Público, dice que la notificación de subsanación fue electrónica y los recurrentes alegan que no tuvieron conocimiento de ella hasta pasado el plazo. Si bien la notificación se efectuó en este caso mediante el tablón de anuncios electrónicos, se puso a disposición, tal y como dice la ley, del licitador, y si el licitador, que el plazo empezó a computar, en este caso desde el envío y el aviso, la puesta a disposición, no hizo sus deberes, pues digamos que la ley o el Tribunal Administrativo, de Recursos Contractuales, en virtud de la ley, lo que vino a decir es: usted, licitador, es suficientemente mayor de edad, si se me permite esta expresión, para ser lo suficientemente diligente para estar atento, y por tanto fue excluido. También la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en este caso el central, número 678/2018, que también dio lugar a una desestimación de un caso de exclusión, es decir, era un licitador que había sido igualmente excluido y su recurso fue desestimado. En este caso no solo fue desestimado, sino que se le impuso una multa por temeridad, en este caso por mala fe en concreto. La recurrente indicaba que no pudo subsanar porque en ningún momento recibió el requerimiento. Nos damos cuenta es que dice que no fue avisada, que no tuvo requerimiento dentro de este nuevo orden normativo. Y en este caso la plataforma de contratación pudo acreditar, en este caso, pudo acreditar fehacientemente la fecha y hora de envío y la recepción de la notificación también, mediante sellado de tiempo, ¿de acuerdo? Que no el acceso al contenido, pero sí, efectivamente, como dice aquí, puedo acreditar la hora de envío y de puesta a disposición. Y el tribunal estima que exista mala fe, en este caso en la presentación del recurso, algo que ya había comentado. Bien, estas son algunas resoluciones que no hay muchas, hasta ahora yo tengo recogidas unas 25, alguna más ya habrá. Y concretamente referidas a las notificaciones por medios electrónicos tenemos estas dos, una del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y otro del Tribunal Administrativo de Madrid, en este caso de Recursos Contractuales, y ambas lo tienen claro, dejan sentado el régimen jurídico legal, el mismo que se os aplica en cada uno de vuestros municipios, y por eso estamos aquí, para poner de relieve estas cuestiones. Por lo tanto, en definitiva, todos tenemos que entender que el mensaje o lo que queremos poner de relieve cuando analizamos el ordenamiento jurídico es que todo lo que, y lo decía antes, no se adecúe a esto, pues a priori, evidentemente, habrá que alguien tendrá que decirlo, o bien de oficio, pues a priori no sigue el procedimiento legalmente establecido, y si las notificaciones y comunicaciones no siguen el procedimiento legalmente establecido, hay nulidad de pleno derecho. Bien, dicho lo cual, pasemos entonces también a la número 11, onceava obligación, en relación en este caso con las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica, también contenido en la normativa. ¿Qué deben garantizar estos dispositivos? Bueno, pues deben de garantizar algunas de las cuestiones que ya hemos visto. Hora y fechas exactas de la recepción de las ofertas, de las solicitudes de información y de la documentación, así como del envío de planos y proyectos, es decir, fehaciencia o sellado de tiempo.
¿De acuerdo? La mayoría, o bueno, yo creo que todas, siguen el reloj de la Armada que fija el horario, de acuerdo, nacional, por el que se rige pues nuestra hora. De hecho, hay una resolución muy curiosa respecto de la hora, que en este caso fue emitida por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que establece el tema de la hora. Estaba buscándola, pero bueno, no la busco, la comento de memoria. Era un supuesto de Canarias, donde una administración, o bueno, un poder adjudicador de las Islas Canarias había licitado, y un licitador radicado en las Islas Canarias había presentado su oferta. Fue excluido por presentarla fuera de plazo, recurrió, y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales le dijo que la hora oficial no era la hora de Canarias, sino era la hora de la plataforma en cuestión, y la hora de la plataforma en cuestión era la de la península, por cuanto se regía por este reloj de la Armada que fija la hora oficial en España, que está en la base naval de Rota, ¿de acuerdo? Entonces este señor fue excluido, y bueno, pues es de estas también que son un poco anecdóticas, ¿no? Efectivamente, este hombre se rigió por su hora, o esta persona, a su juicio llegaba en plazo, pero finalmente se encontró con que la plataforma estaba cerrada en la hora canaria, pese a estar dentro de, en teoría, ¿de acuerdo?, la hora de presentación de ofertas. Bueno, volviendo a la fehaciencia, ¿de acuerdo?, fecha y horas exactas de la recepción de las ofertas, que nadie tenga acceso a los datos, esto es lo de la trazabilidad, confidencialidad, integridad, que se repite además por varios momentos, porque únicamente, dice, las personas autorizadas pueden fijar o modificar las fechas de apertura de los datos y documentos recibidos, ¿de acuerdo? Volvemos a encontrar ahí pues ese mensaje, ¿de acuerdo? Perdón. Seguimos con estas obligaciones referidas a las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica, de manera que también solo las personas autorizadas en las distintas fases del procedimiento pueden acceder a la totalidad o parte de los documentos. Volvemos a esa necesidad de, bueno, pues logarse, trazabilidad, insistíamos. Nuevamente nos viene a decir que solo las personas autorizadas pueden dar acceso a los datos y documentos transmitidos, y solo después de la determinada fecha especificada, lo que antes veíamos, nunca antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, y tampoco, o sea, nunca entre el plazo de presentación de ofertas y la apertura, lo que antes comentábamos. Los datos y documentos recibidos y abiertos en aplicación de los presentes solo sean accesibles nuevamente a las personas autorizadas. Bueno, cosas que ya sabemos, lo mismo que pasaba antes con el papel, pero en formato electrónico. Evidentemente la custodia en papel era bastante más deficiente desde el punto de vista de la seguridad de la información que en electrónico. De eso creo que a nadie nos cabe ninguna duda, ni tenemos que pensar en ejemplos de ningún tipo. Y por último, también en caso de que se infrinjan o se intenten infringir estas prohibiciones, de aquí la trazabilidad, la seguridad de la información, etcétera, que se pueda garantizar razonablemente las infracciones o las tentativas, es decir, que sea claramente detectable, es decir, que quede rastro en definitiva. Esto es algo que los medios de comunicación, las tecnologías de la información y las comunicaciones nos permiten de manera amplia. Por último, encontramos otra obligaciones referidas a los formatos de los documentos electrónicos, de acuerdo, que integran los expedientes de contratación. Hemos de señalar las siguientes obligaciones en este caso. Deberán ajustarse a especificaciones públicamente disponibles y de uso no sujeto a restricciones que garanticen la libre y plena accesibilidad de los mismos, en fin, durante el plazo que deban conservarse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas mismas obligaciones se tienen que tener durante el plazo que se deba conservar el expediente, ¿de acuerdo? Y por último, en los procedimientos de adjudicación, los formatos admitibles deben indicarse en el anuncio o en los pliegos. Esto es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de redactar los pliegos de cláusulas administrativas, ¿de acuerdo? Que los formatos admisibles deberán indicarse en el anuncio o en los pliegos. Si utilizamos una serie de formatos no disponibles, de uso general, no en abierto y todas estas cuestiones por el motivo que sea, pues entonces podremos acudir, ¿de acuerdo?, a aquello que nos decía la disposición adicional 15, y sería una de las excepciones
excepciones, pero no sé, podríamos decir que levante la mano quien utiliza formatos especiales. Bueno, pues yo creo que con carácter general los formatos que se utilizan son formatos estandarizados, de uso generalizado, abierto, disponibles en el mercado, etcétera. Bien. 12ª, obligaciones relacionadas con la seguridad e integridad de las comunicaciones electrónicas. Bien, encontramos también las siguientes obligaciones. Como vemos, me he cansado, ¿no? Qué hartazgo de obligaciones, ¿verdad? Pues sí, pero es lo que tenemos en la ley, ¿eh? Y como decía, siempre digo, puede haber otro procedimiento mejor, pero lamentablemente no es el legalmente establecido, por lo tanto este es al que nos tenemos que atener. Finalmente, los órganos de contratación deberán especificar el nivel de seguridad exigido para los medios de comunicación electrónico, esto es el ENS, el Esquema Nacional de Seguridad, en las diferentes fases de cada procedimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es una de las cuestiones, igual que la sede electrónica, que deben cumplir el ENS. Aquí, en el tema de firmas electrónicas no voy a profundizar. Realmente reconozco que no soy ningún experto en tema de firmas electrónicas, es un mundo demasiado amplio por sí mismo, ¿de acuerdo? Pero efectivamente dice, mediante orden del Ministerio de Hacienda se establecerán las condiciones que de utilización de las firmas electrónicas en los procedimientos de contratación del sector público. Ya digo que no es un tema donde queramos polemizar ni entrar, pero evidentemente del que también cabría, de acuerdo, referirse y hablar. En todo caso, lo que sí que hay que tener claro es que nuestros sistemas deben permitir la firma electrónica de licitadores intracomunitarios y extracomunitarios, no solo nacionales. Esto es algo que evidentemente debemos cumplir para cumplir la normativa, Evidentemente, esto es algo que la plataforma que utilicemos, obviamente, debe cumplir. Y por último tenemos los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de información, que nuevamente nos vuelven a hablar de estas cuestiones de la integridad de los datos transmitidos, que solo puedan tener acceso a los mismos por las personas que decíamos antes autorizadas para ellos, de acuerdo, y los órganos competentes, que si hay algún quebrantamiento se pueda detectar con claridad la trazabilidad y que evidentemente deberán ofrecer medidas con suficiente seguridad. Bien. Expuesto todo este marco normativo, voy a hacer algunas reflexiones, ¿de acuerdo? Reflexiones de tipo pues, jurídico, de tipo práctico. Bien, primero me quiero referir a dos resoluciones que son la 516/2018, de acuerdo, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que fue una de las primeras que salió, o la primera, que nos decía que a criterio del tribunal la contratación electrónica es obligatoria, salvo que se invoquen y justifiquen, no solo invoquen y justifiquen alguno de los motivos de excepción de los indicados en la ley, ¿de acuerdo? Y también con esto quiero poner digamos, el sembrado de lo que será o de lo que vamos a analizar en la jornada tras un año de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público respecto a la contratación pública electrónica, que es el objeto, de acuerdo, de la presente jornada. También quiero poner en referencia la resolución que luego posteriormente profundizará Javier Píriz Urueña del Tribunal Administrativo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, la número 104/2018, que evidentemente, aparte de decir que lo que ya sabemos, que la contratación pública electrónica es obligatoria, dice que las dificultades para la implantación de la contratación electrónica, las dificultades físicas, reales, materiales, en el plazo previsto por la ley, no pueden obstar a la aplicación de la ley, yo creo que es de sentido común, ni tampoco imponen la utilización de una determinada plataforma electrónica, algo que también todos conocemos y sabemos. Y viene a matizar y a decir que algo que comparto y que ya he dicho aquí hoy, que la presentación electrónica de ofertas no se exige o no exige ni equipos ofimáticos especializados, por lo tanto un hardware especializado que nos permita acudir a una de las excepciones de la disposición adicional 15, ni un software especializado que no se dispone generalmente por los órganos de contratación, que es otra de las excepciones contenidas en la disposición adicional 15. ¿De acuerdo? Bien.
Dicho esto, y entrando o volviendo a las comunicaciones, encontramos que la ley nos decía que las comunicaciones en la Ley de Contratos del Sector Público podían ser mediante comparecencia electrónica o dirección electrónica habilitada. Sabemos que la Ley de Procedimiento Administrativo habla de comparecencia, ¿de acuerdo?, en sede electrónica, y habla de dirección electrónica habilitada única. Bien, en ese sentido se ha invocado y se invoca, y es así, la Lex Specialis, que es la Ley de Contratos del Sector Público, respecto de la Ley de Procedimiento Administrativo. Bien, las dudas entonces que nos caben en la práctica es decir, ¿y las notificaciones realizadas a través de la plataforma de licitación electrónica son legalmente válidas? ¿Se trata de una comparecencia electrónica? ¿Es necesaria una comparecencia en sede electrónica? ¿De acuerdo? Y en el caso de la dirección habilitada, ¿es necesario que sea a través del punto de acceso general electrónico del PAGE? ¿O vale con que se haga a través de la dirección electrónica habilitada como Lex Specialis que contempla la ley dentro de la plataforma de licitación? ¿De acuerdo? Bien, si uno se pone a leer, hay distintas... se ha escrito sobre esto, autores refutados, como son la propia Isabel Gallego, Córcoles, o también Jorge Fondeville Antolín, al que antes me permití citar, y efectivamente, bueno, pues sobre esto se ha escrito y se ha hablado mucho. Evidentemente yo también he sacado mi propio juicio, y mi propio juicio es el que me permito en estos momentos transmitir. Ante la inseguridad jurídica que muchas de estas cuestiones plantean, pues siempre hay que intentar ser lo más garantista posible, pero no garantista solo desde el punto de vista del órgano de contratación, sino de los derechos e intereses legítimos, de acuerdo, de, en este caso, los licitadores y contratistas, es decir, de todas las partes intervinientes en el procedimiento de contratación. Y, bueno, evidentemente en beneficio último de los usuarios y beneficiarios finales del contrato, porque si el procedimiento da al traste, al final también resultan perjudicados de un modo u otro, ¿no? Bien, entonces, en ese sentido, la Ley de Contratos del Sector Público, y ya lo dice el informe 2-2018 que refiero, habla de una comparecencia electrónica. Es decir, es permisible, o puede pensarse que es permisible, y hay autores que lo defienden, que efectivamente vale con la comparecencia, de acuerdo, electrónica en la plataforma de licitación que corresponda, sea la que sea, siempre que permita esa fehaciencia, integridad, es decir, todas esas cuestiones las damos por hecho, pero la duda que nos tenemos que hacer ¿es necesario eso que sea en sede electrónica o no? Bien, a priori podríamos decir que no. Ahora bien, a mayor abundamiento y para seguridad jurídica, no hay ninguna dificultad técnica, desde el punto de vista informático, en que la plataforma de licitación electrónica en cuestión esté residenciada o se acceda a la misma a través de la sede electrónica. Eso es muchas veces algo tan sencillo como vincular una URL, de manera que puedas acceder a esa plataforma electrónica a través de la sede electrónica. Eso evidentemente nos dota de esa seguridad jurídica de que al menos la comparecencia se pueda realizar de este modo a través de sede electrónica. Independientemente de esa Lex Specialis, independientemente de que la Ley de Contratos del Sector Público no establezca la referencia a comparecencia electrónica en sede electrónica, si nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad, que insisto, creo que técnicamente me atrevería a decir que no es complicado, yo no soy informático, soy jurista, podríamos efectivamente salvar incluso esas dudas ante la ambigüedad que todavía tenemos desde el punto de vista al menos de normativo. Eso por un lado. Y lo mismo ocurriría exactamente, bajo mi punto de vista, con la dirección electrónica habilitada. Yo entiendo que es el Lex Specialis y entiendo que la Ley de Procedimiento Administrativo, como bien dice la norma, se aplica de manera subsidiaria, no de manera principal. Y por tanto entiendo que, igual que tenemos un régimen de notificación diferenciado y salvedades diferenciadas en el procedimiento administrativo, entiendo también que el legislador, si hubiera querido decir lo que hubiera querido decir, lo hubiera dicho de otro modo. Y si lo ha dicho como lo ha dicho es porque lo que quería decir es lo que ha dicho. En definitiva, entiendo que
cabe esa notificación, pero si queremos ser mucho más garantistas, basta con hacer ese cuestionamiento práctico, que es que tu plataforma de licitación electrónica se pueda entrar a través de tu sede, que no es algo tan complejo, es algo que es permisible, y en todo caso estaríamos salvando todas las cuestionamientos posibles que pudiera haber. Por lo tanto, mayor garantía, y esa es la opción que yo evidentemente elegiría. Y lo mismo desde la dirección habilitada única. Y respecto del registro, que esta es otra cuestión que se ha planteado, bueno, y es que necesitamos que las ofertas tengan número de registro del registro oficial, del registro único. Bien, las plataformas de licitación electrónica, y así lo están haciendo y están funcionando, también dan evidentemente datos fehacientes de la hora de entrada y demás. La ley ha vuelto a contemplar, desde mi punto de vista, respecto del registro, una regulación especial, como ley especial que es, aplicándosele subsidiariamente la ley de procedimiento administrativo. De hecho, si lo que se aplicara sería la ley de procedimiento administrativo con carácter general, nos encontraríamos con que la obligación del registro electrónico ha sido pospuesta hasta el 2 de octubre de 2020 y entonces se caería al traste toda la licitación electrónica habida y por haber, porque como no hay registro electrónico y no es obligatorio, no tenemos obligatoriedad de presentar ofertas electrónicas. O sea, nada más alejado de la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, yo entiendo que estos registros son totalmente válidos, legales y admisibles, sin necesidad de que tengan que estar ligados o referenciados con el registro oficial que lleva un orden correlativo. Y desde ese punto de vista, evidentemente, cuanto más acceso tengamos, es decir, si conseguimos que la plataforma de licitación tenga acceso a través de nuestra sede electrónica, tendremos todas las garantías jurídicas habidas y por haber, porque tengamos en cuenta que las sedes electrónicas lo que tienen que cumplir básicamente son tres cosas, que son Esquema Nacional de Seguridad, ENS, las plataformas de licitación electrónica también, ¿de acuerdo? Y si no lo tienen, no cumplen la normativa y, por tanto, no son válidas, no garantizan todo lo que nos exige la ley que se garantice. Por lo tanto, las plataformas de licitación electrónica tienen que cumplir el ENS, igual que lo tiene que cumplir una sede electrónica. Las plataformas de licitación, las sedes electrónicas tienen que cumplir el ENI, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, ¿de acuerdo? Y algo que también evidentemente tienen que conseguir cumplir obligatoriamente las plataformas de licitación electrónica. Y por último, lo decía antes, la sede electrónica lo que aporta es veracidad, confianza legítima, es decir, que las notificaciones y demás contenido que se haga a través de la sede electrónica de la Administración pueden dar lugar a responsabilidad patrimonial u otro tipo de responsabilidad de la Administración, algo que evidentemente también de algún modo, si conseguimos alojar nuestra plataforma a través de la sede electrónica, evidentemente, de algún modo no, garantizamos en todo caso. Por lo tanto, este es, podríamos decir, pues la conclusión final a la que quiero llegar desde un punto de vista más práctico, pues eso, más aterrizando la cuestión, de acuerdo, que hemos venido analizando hasta ahora, más allá de conocer y saber pues todas las obligatoriedades de medios electrónicos, toda la obligatoriedad de licitación electrónica, etcétera, etcétera. Quiero hacer hincapié en esta forma de, digamos, incorporación de la licitación electrónica a nuestra sede, en este caso electrónica. Por lo demás, nada más, daros las gracias. Nos quedan 5 minutos. Puedo abrir un turno de preguntas, pero en todo caso querría que cumpliéramos el programa establecido, con lo que a las 10:30, teniendo en cuenta el tiempo que necesito para presentar a Cristina, y si no, también como al final tenemos una mesa de debate, pues ese será un buen momento, o también como tenemos un café a cargo de la organización, pues también será un buen momento para resolver todas las cuestiones. En todo caso, ¿alguna duda? Bueno, yo creo que tanta obligatoriedad, ¿verdad?, ha dejado o eso, o que las cosas han quedado suficientemente claras.